Dentro de la ciudad de Zacatlán se encuentra San Pedro Atmatla, lugar que se divide en dos secciones. Una de ellas es la más importante por ser una zona prehispánica, donde los hallazgos arqueológicos son constantes por su variedad, forma, estilo y diseño. La zona arqueológica de Atmatla, sección 1, se encuentra ubicada en una meseta, a especie de lengüeta o península que sobresale al borde de una inmensa barranca. Desde el sitio arqueológico se puede apreciar una vista fantástica de la ciudad de las manzanas y de los centinelas montañosos de la sierra de Zacatlán. El pueblo actual de San Pedro, que da su nombre a la zona arqueológica, se ubica a 2,5 kilómetros de Zacatlán. El acceso principal al pueblo es por una carretera en el lado norte y del lado sur por una vereda que va desde el hospital a San Pedro, lugar donde se dedican a cultivar maíz, frijol y habas. El saqueo de esta zona debe de haber dado inicio posiblemente en el principio del siglo pasado, situación que se fue agravando con el paso de los años, hasta ser muy intensa en los últimos 30 años. Irreparable es entonces la pérdida de enorme cantidad de piezas que no se puede comparar a las que se encuentran en el Museo de la Historia Regional de nuestra ciudad, pues desgraciadamente los habitantes del lugar se han encargado de despojar vendiendo las piezas que encuentran a turistas que dispersan estas joyas arqueológicas, donde se podía leer la historia de la cultura zacateca, antes de que los españoles la destruyeran para siempre. Durante décadas, la investigación y el estudio por historiadores y arqueólogos mostró la existencia y el paso de diversas culturas. Hay muchas versiones. Alguna afirma, por ahí Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, dice que fueron los toltecas en el año 635 después de Cristo. Pero algunos otros tratadistas hablan de la presencia de los totonacos desde el 583. No hay una definición exacta. Se sabe también por la historia que los chichimecas se hicieron dueños de este territorio allá por el 1115, 1150, y fueron entregados los territorios a los nietos de Xolotl, a los hijos de su primogénito Nopaltzin. Y entonces, bueno, pues esas tres versiones nos hacen pensar en la posibilidad de que alguna sea veraz, no se tiene una certeza. Aunque las versiones y vestigios más reconocidas son las de dos culturas, la totonaca y la teotihuacana, dándole mayor prioridad a la primera, porque la mayor parte de figurillas encontradas tienen las siguientes características: ojos rasgados, cara sonriente y afilada y con el mismo peinado. La cultura totonaca hasta la actualidad es una de las culturas vivas, conserva muchas de las características que tenía en su origen. Una cultura de principios religiosos muy importantes, tenían una triada fundamental en su religión, el Sol, la Luna y Venus, casi todas las culturas prehispánicas lo tienen, y además con tradiciones como el juego de pelota, que es una de las tradiciones más antiguas que se tienen. En Tajín, por ejemplo, se conservan muchos juegos de pelota que probablemente sean desde la época clásica, de la época prehispánica. Entonces, las características generales de la cultura pues, son muy interesantes en comparación con otras culturas. Era un pueblo civilizado, un pueblo con organización, un pueblo con religión, con cultura. Por otra parte, se encuentra la razón teotihuacana. Sin embargo, son pocos los hallazgos encontrados sobre esta cultura. Por lo anterior, se puede deducir que el asentamiento que predominó más tiempo fue totonaca, y que a su traslado a lo que hoy es San Pedro, absorbió influencia teotihuacana, llegando a este territorio por azares del destino, a establecer por generaciones una sola cultura, donde predominaron los totonacas, de quienes se tiene mayor seguridad de su paso por esta región. Los totonacas llegaron a Zacatlán aproximadamente desde 1583, luego de la invasión de los chichimecas y haber construido templos como los dedicados al sol y a la luna.
Estando en Teotihuacán un tiempo, después marcharon hacia donde sale el sol, fundando Atenamitic, es decir, Zacatlán, que junto a Zempoala y Tajín son las tres capitales básicas de la cultura totonaca, y de ahí su nombre, que se compone de dos términos, tutú, que se refiere al número 3, y nacú, que significa corazón, es decir, los tres corazones del pueblo totonaca y que eran representados por una serpiente enredada en su propio cuerpo 3 veces. Después pasaron 4 leguas más abajo y comenzó el periodo de población de tierras con Izquihuacán, lugar ubicado en Ahuacatlán, extendiendo su territorio hasta el estado de Veracruz, según Fray Juan de Torquemada en 1601. Al establecerse en Zacatlán, construyeron las pirámides o templos para funcionar como una verdadera ciudad, según un cuadro que se encuentra en la Casa de la Cultura de Zacatlán, donado por el arqueólogo Constantino Rábago, donde ubica los 8 montículos con sus patios ceremoniales y la probable distribución de las viviendas a orillas del río, donde actualmente se localiza el barrio de San Pedro Atmatla, ya que el agua siempre ha sido fuente de vida. En la zona de San Pedro Atmatla o el Zacatlán prehispánico se localizaron 8 montículos en 1970. Probablemente hayan sido más, pero en 1970 todavía existían vestigios de 8 montículos. Esto lo hizo el profesor, el antropólogo Constantino Rábago, quien trajo a un grupo de especialistas en topografía y hizo el levantamiento topográfico del sitio. Y pues de estas 8 hoy ya quedan reducidas, creo, a 3, porque la mayoría han sido destruidas. Hay un montículo que se encuentra frente a lo que llamamos los paredones, que es una construcción colonial, que fue la primera construcción religiosa que se hizo aquí en Zacatlán. Enfrente de esos paredones está un montículo que lo llamamos el montículo mayor, que es el que quizá conserva todavía en su integración algunos elementos propios de la prehispanía. Hay otro montículo que se localiza todavía al final del camino a San Miguel Tenango, un poco recortado, casi es la mitad de un montículo, y otro que está por el lado del sur de la zona de San Pedro Atmatla, que también se conserva. Los otros han sido destruidos, lamentablemente, ¿no? Se sabe, por la forma en que se han localizado en otros sitios, que estaban constituidas de 4 cuerpos piramidales, y en la parte alta del último cuerpo se colocaba el santuario o el recinto religioso. Es muy probable que cada cuerpo alcanzara más de 1,20 m, tal vez 1,5 m, y de ahí pues el ascenso serían unos 6-7 m. La religión de este pueblo, como la del resto de Mesoamérica, estaba formada por un gran número de deidades relacionadas con los elementos que les eran propicios en la vida. Su gobierno era teocrático, sociedades, pueblos o grupos que viven por y para sus dioses. Los dioses rigen la vida del hombre y el hombre vive para alabarlos. Uno de sus ídolos y a su vez uno de los dioses era Centeot, dios del maíz, a quien representaban en forma humana, teniendo entre sus manos una mazorca de maíz. Los totonacas tenían una sociedad dividida en clases, cada una con funciones definidas. En primer lugar, se encontraban los caciques, nobles, señores principales y sacerdotes de mayor jerarquía. Dentro de esta sociedad, la tierra estaba limitada por los señores y templos, y existían señoríos con linderos precisos. Los sacerdotes intervenían en el gobierno y se formaban ligas y confederaciones entre varios pueblos para la defensa de sus territorios. Los totonacas practicaban en sus cultivos el sistema de milpa y posteriormente la irrigación artificial. Sembraron maíz, calabaza, chile y jitomate, con la ayuda de implementos y piedras. Las mujeres eran muy trabajadoras, se dedicaban a las labores domésticas, tejían sus telas y hacían tortillas.